Bienvenidos de nuevo a este vuestro canal. Estoy súper emocionado de teneros aquí hoy porque vamos a desgranar un tema que de verdad ha estado dando mucho de qué hablar y por fin vamos a poner las cartas sobre la mesa. Vamos a hablar de Kerem Bürsin y de esas verdades que al parecer han salido a la luz. Sí, como lo oís. Parece que el misterio se disipa y por fin podemos entender un poco mejor qué ha estado pasando. Así que si os interesa el mundo de la actuación, del espectáculo, y sobre todo, si sois fans de Kerem, quedaos conmigo hasta el final porque esto se pone bueno. Y antes de sumergirnos de lleno en este apasionante tema, os recuerdo algo fundamental que siempre me pedís: si aún no lo habéis hecho, dale a ese botón de suscribirse y activa la campanita para no perderte nada de lo que publicamos. Vuestro apoyo es lo que me impulsa a traer este contenido para vosotros. Y ahora sí, vamos al lío. El título lo dice todo: Kerem Bürsin lo grita, la verdad al descubierto y por fin revelada. Esto nos pone en una situación fascinante, ¿verdad? Cuando un actor de la talla de Kerem Bürsin, conocido por su carisma, su talento y también por su reserva en ciertos aspectos de su vida privada, decide hacer una declaración contundente, todo el mundo presta atención. Y es que a menudo las redes sociales, los medios de comunicación y los rumores crean un aura de especulación alrededor de las figuras públicas que puede ser difícil de disipar. Pero cuando hay una verdad revelada, como sugiere nuestro título, es porque algo importante ha pasado. Durante mucho tiempo, hemos visto a Kerem en la pantalla, conquistando corazones con su profesionalismo y su presencia. Pero, ¿qué hay detrás de esa fachada? ¿Qué desafíos ha enfrentado? ¿Qué decisiones importantes ha tomado? Nuestro título sugiere que de alguna manera, él mismo ha sido el catalizador de esta revelación. Y eso es clave. No estamos hablando de filtraciones o de especulaciones de terceros, sino de una voz directa, potente y, como dice el título, gritando la verdad. Esto nos da pie a pensar en varias posibilidades. Podría tratarse de una verdad relacionada con su carrera, con proyectos que se han concretado o cancelado, con decisiones profesionales que han sorprendido a muchos. O quizás, y esto es algo que siempre genera mucho interés, tenga que ver con su vida personal, con relaciones, amistades, o incluso con batallas internas que haya decidido compartir. Lo que está claro es que la expresión, la verdad al descubierto y por fin revelada, implica un proceso. Ha habido un antes y un después. Un periodo de incertidumbre, de preguntas sin respuesta, de quizás interpretaciones erróneas, y ahora, la claridad. Y cuando esa claridad viene de la fuente principal, vale oro. Imaginaos la presión que puede sentir una figura pública para mantener una imagen, para cumplir expectativas, para navegar por las complejidades de la fama. A veces, la necesidad de ser auténtico, de ser uno mismo, choca con la presión externa. Y es posible que Kerem Bürsin haya llegado a un punto en el que la autenticidad era lo primordial, y por eso ha decidido gritar su verdad. Podríamos estar hablando de un cambio de rumbo profesional importante. Quizás haya rechazado proyectos que no se alineaban con su visión artística, o haya apostado por otros que implican un gran riesgo pero que son fundamentales para su crecimiento. O tal vez, y esto siempre genera revuelo, se refiera a algún aspecto de su vida sentimental que ha estado en el ojo del huracán. Las relaciones de los famosos son un terreno fértil para los rumores y a veces, la verdad es mucho más sencilla de lo que imaginamos. La palabra gritar también es muy poderosa. No es un susurro, no es una declaración discreta. Es una expresión fuerte que busca ser escuchada, que denota una urgencia por comunicar algo importante. ¿Podría ser una reivindicación? ¿Una defensa ante acusaciones infundadas? ¿O simplemente la culminación de un proceso de reflexión interna que lo ha llevado a compartir sus pensamientos más profundos? Lo fascinante de estos momentos es cómo nos permiten ver a las personas detrás de los personajes. Los actores, por mucho que los admiremos en pantalla, son seres humanos con sus propias luchas, sus alegrías, sus tristezas y sus verdades. Y cuando tienen la valentía de compartir esas verdades, nos ofrecen una oportunidad única para conectar con ellos a un nivel más profundo, para entender sus motivaciones y para aprender de sus experiencias. Ahora bien, para poder desarrollar esta idea a fondo, necesitaríamos saber cuál es esa verdad específica que se ha revelado. Sin embargo, basándonos en la contundencia del título, podemos inferir que se trata de algo significativo que ha impactado en su carrera, en su percepción pública o en su vida personal. Si Kerem Bürsin ha decidido gritar la verdad,
es porque probablemente ha sentido la necesidad de romper con silencios, de aclarar malentendidos, o de marcar un antes y un después en la narrativa que se ha construido a su alrededor. Imaginemos que esta verdad revelada se relaciona con un proyecto cinematográfico o televisivo que ha sido particularmente desafiante. Quizás ha tenido que superar obstáculos enormes, ha luchado por sacar adelante una idea, o ha tenido que tomar decisiones difíciles que han puesto a prueba su fortaleza. O tal vez, y esto siempre suscita mucho interés, tenga que ver con su vida personal y las complejas dinámicas de la fama. Las relaciones en el mundo del espectáculo son a menudo objeto de especulación, y cuando hay una declaración directa, puede ser un momento de alivio para el involucrado, y de gran curiosidad para el público. La frase por fin revelada sugiere que esta verdad ha estado latente, quizás oculta, o no completamente comprendida durante un tiempo. Esto genera expectación. ¿Qué secretos se han guardado? ¿Qué aspectos de su vida han estado velados para el público? Y ahora, con este grito de verdad, se abren las puertas a una nueva comprensión. Es como si un velo se levantara, permitiéndonos ver la realidad tal como es, o al menos, como Él quiere que la veamos. Si Kerem Bürsin se ha atrevido a gritar esta verdad, es probable que sea algo que ha reflexionado profundamente, que le ha afectado de manera significativa, y que siente la responsabilidad de compartir. La valentía de una figura pública para ser vulnerable y auténtica es algo que siempre admiro. Nos recuerda que detrás de los flashes y los guiones, hay personas reales con sus propias historias. En este punto sería interesante analizar las posibles áreas donde esta verdad podría manifestarse. Podría ser una declaración sobre su salud, donde ha enfrentado alguna dificultad y ha decidido hacerlo público para concienciar o para liberarse de la carga. Quizás se trate de una postura política o social que ha decidido defender públicamente, a pesar de las posibles repercusiones. O como mencioné antes, podría ser un tema relacionado con su vida privada, como un rompimiento sentimental, una nueva relación, o la gestión de su imagen pública frente a ciertos rumores. Sea cual sea la naturaleza exacta de esta verdad revelada, el hecho de que Kerem Bürsin sea el protagonista y que la forma de comunicación sea un grito, nos indica la importancia y la urgencia que él le otorga. Es un acto de liberación, de transparencia, y de reafirmación de su propia narrativa. Nos invita a escucharle, a comprenderle y quizás a empatizar con su situación. El poder de las redes sociales y los medios de comunicación es innegable. Pueden construir carreras, pero también pueden distorsionar realidades. Cuando una figura pública decide tomar el control de su propia historia y revelarla de manera tan contundente, es un acto de empoderamiento. Nos da la oportunidad de ir más allá de los titulares y de las suposiciones, y de conectar con la versión más auténtica de la persona. Así que, mis queridos espectadores, la verdad está al descubierto. La verdad por fin revelada por el propio Kerem Bürsin. Esto nos deja reflexionando sobre la importancia de la autenticidad, de la valentía para expresar nuestras verdades, y del impacto que esas verdades pueden tener en nuestras vidas y en la percepción que los demás tienen de nosotros. Nos invita a ser críticos con la información que consumimos, y a buscar siempre las fuentes directas y confiables, especialmente cuando se trata de la vida de personas que admiramos. Y hasta aquí llegamos con este apasionante tema. Hemos explorado las implicaciones de un título tan potente como Kerem Bürsin lo grita, la verdad al descubierto y por fin revelada. Hemos reflexionado sobre la valentía de las figuras públicas para ser transparentes, y la importancia de escuchar sus voces directas. Hemos analizado cómo un título así nos invita a ir más allá de los rumores y a buscar la autenticidad. Espero de corazón que este vídeo os haya parecido intrigante, informativo y sobre todo, entretenido. Me encanta poder compartir estas reflexiones con vosotros y abrir un espacio para el debate y la conversación. Ahora, me encantaría saber vuestra opinión. ¿Qué pensáis sobre esta supuesta revelación de la verdad por parte de Kerem Bürsin? ¿Creéis que se refiere a su carrera, a su vida personal, o a algo completamente diferente? Dejadme vuestros comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con vosotros. Vuestras ideas son súper valiosas para este canal. Y antes de iros, si os ha gustado el vídeo, si os ha aportado algo, por favor, dadle un buen asterisco me gusta. Compartid este vídeo con vuestros amigos, familiares, o con quien creáis que pueda interesarle. Y si aún no lo habéis hecho, suscribíos al canal y activad esa campanita para que no os perdáis ninguna de nuestras próximas entregas. Vuestro apoyo significa el mundo para mí. Muchísimas gracias por acompañarme hoy.
Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.